Hola amigos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para mí es una alegría continuar con esta lectura diaria del libro de San Juan. Esta vez vamos al versículo 60 del libro de San Juan, capítulo 6, versículo 60, donde muchos de sus discípulos lamentablemente no continuaron en esta carrera espiritual junto al Señor Jesucristo. Abandonaron a Jesús. Lamentablemente. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Y cuáles fueron las causas? Descubramos. En el libro de San Juan capítulo 6, versículo 22 hasta el versículo 24, en 3 versículos menciona cuando los judíos fueron a buscar a Jesús. De Tiberías fueron a buscar a Jesús. Jesús le dijo, ustedes no me buscan porque han visto las señales en mí. Ustedes me están buscando porque se han saciado del pan. Han quedado satisfechos. ¿Recuerdan de la alimentación de los 5,000 personas? Pues después de la alimentación de 5,000 personas, le buscaron a Jesús. Allí Jesús le dijo, ustedes no me están buscando porque han visto las señales, sino porque porque se saciaron del pan, quedaron satisfechos. Vienen por la comida, en otras palabras. Allí Jesús le dijo muchas palabras. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Jesús le dijo, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, pero le dijo en un sentido espiritual. La gente se quedó confundido. Sus discípulos se quedaron confundidos, estaban asombrados. Jesús le enseñó muchas cosas en cuanto a enamorarnos de la palabra de Dios en los versículos anteriores. Jesús habló, dijo, el que creyere en Jesús. Mira, el versículo 29 de este mismo capítulo, San Juan capítulo 6, versículo 29, vamos a repetirlo, dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crees en Él, que Él ha enviado. Otra vez, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Padre envió a Jesús. En otras palabras, crean en mí. Acá muchas personas se equivocan. Muchos nos equivocamos. Cuando usted pregunta a alguien, ¿crees en Jesús? Sí, recontra creo. ¿Crees en Dios? Respeto, lo amo, le pongo flores, le pongo velas. Todo el mundo respetamos, pero lamentablemente nos estamos equivocando. En este pasaje no habla de creer, porque la Biblia dice que también Satanás cree, ¿verdad? O sea que si Satanás cree, todo el mundo creemos prácticamente. ¿De qué creencia estamos hablando? Aquí estamos hablando de la obediencia. El que cree, el que deposita su creencia en él, obedece. ¿De qué obediencia hablamos? De obedecer sus palabras. ¿Cuáles eran sus palabras? Muchos puntos son para corregir nuestra conducta, nuestros malos pensamientos, para encomendar al Señor que nuestros malos pensamientos se corrijan, que amemos a nuestro prójimo, que nuestro corazón no sea egoísta, no sea vanaglorioso, no sea jactancioso, que no sea que no derrame sangre inocente, ¿verdad? Que nos corrijamos de los malos deseos pecaminosos. Eso es lo que vino a enseñar Jesús. ¿Cómo sabemos estas cosas? Leyendo las escrituras. La Biblia dice que el que busca como la miel todavía esta palabra, el que quiera conocer a Jesús va a coger la Biblia. Nadie puede conocer a Jesús sin coger la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Aquí está escrito de Jesucristo. Por eso, ahora allí Jesús se reveló todo y le exhortó a toda la gente que le buscaba, más que por la palabra, por el alimento. Ahora, el versículo 60, vamos a volver a lo que veníamos en un principio. Al oír, mira lo que dice el versículo 60 del capítulo 6 de San Juan. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír?
los discípulos mismos, los seguidores de Jesús, estaban muy asombrados. No estoy hablando de los 12 discípulos, estoy hablando de sus discípulos, que muchos eran sus discípulos, que estaban decididos a seguir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué dura es esto! ¿Cómo es esto que voy a comer su carne? ¿Cómo voy a tomar su sangre? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Jesús se refería a la palabra. Jesús se refería a esto. El que lea esto, los ojos del entendimiento se abren, ve lo malo y lo bueno para nosotros corregir nuestros caminos. Ahora en el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende? Pues entonces eso lo dijo porque conocía los corazones de las personas. Ahora en el versículo 66 quiero que lo veas. Este versículo muy impresionante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! ¡Qué pena, qué pena! Mira, una vez más, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, retrocedieron en cuanto a seguir a Jesús y ya no andaban con él. Muchas personas no entienden. El que no entiende las escrituras, tarde o temprano va a titubear. Tarde o temprano va a menguar su fe. Si alguna vez te consideraste seguidor de Jesús o cristiano y no estás meditando en las escrituras, no entiendes las escrituras, vas a dejar la carrera espiritual. Pide al Espíritu Santo a través de la oración para que te enseñe y continúa leyendo, meditando en Jesucristo. La única manera de meditar es a través de la palabra de Dios. Entonces, aquí hablaba también a sus discípulos, diciendo a los 12 que quedaron, mira lo que dice acá. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Cuando muchos se apartaron, dijo, ¿ustedes también quieren irse? Pedro, el atrevido que muchos le llaman, Pedro dijo, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Verdad? Esto es asombroso. Pedro estaba comprendiendo que Jesús tenía la palabra verdadera, palabra que libera, palabra que da vida eterna, palabra que libera de la esclavitud del pecado. Entonces, el versículo 69 dice, y nosotros hemos creído y oído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Mira, Jesús le estaba diciendo que yo no los he escogido. ¿Acaso yo no los he escogido? Y uno de ustedes es el diablo. Se refería a Judas Iscariote. La palabra diablo no es una palabra muy pesada o fuerte que le digamos. La palabra diablo es simplemente, en este versículo se refería que es que él era un obstáculo. Él era un adversario. Prácticamente él tenía un espíritu, obviamente, que no estaba de acuerdo con las cosas que Jesús hacía. Él no entendía. Él probablemente no meditaba en las escrituras como muchos de nosotros. Medita en las escrituras, enamórate del Señor, conoce a Jesús a través de las escrituras. Es la única manera. Dios te bendiga, amado amigo. Espero que te haya servido esta pequeña reflexión y nos vemos en la próxima con más enseñanza. Dios te bendiga. Chao conmigo. Hasta la próxima.